Hay historias que te revuelven las tripas, no por lo lejanas, sino por lo cercanas y evitables que parecen. Hoy vamos a hablar de una de esas. Nos llega desde Newark, Nueva Jersey, y es la historia de Edwin López Cornejo, un hombre salvadoreño de 39 años. Edwin murió bajo custodia en el centro de detención de Laney Hall. Y no fue un accidente ni algo imprevisible. Su familia, con el corazón roto, denuncia una negligencia médica de manual. Una falta de humanidad que en pleno siglo XXI resulta incomprensible. La verdad es que la diabetes no perdona. Quien tenga un familiar con esta enfermedad o la sufra en carne propia, sabe que controlar la glucosa no es un capricho. Es una coreografía diaria de precisión. Edwin no solo lidiaba con el azúcar, también tenía hipertensión y un historial de convulsiones. Era un cóctel de salud que, sin la medicación adecuada, se convierte en una bomba de relojería. Su madre, María Cornejo, con la voz rota por el dolor, cuenta que su hijo se quejó repetidamente de que no le daban sus medicinas de forma regular. Imaginad por un momento la situación. Estás encerrado, lejos de los tuyos, en un entorno hostil como de Laney Hall. Sientes que tu cuerpo empieza a fallar. Sabes qué necesitas para estar bien, pero la mano que tiene la llave de la enfermería no se mueve. Es una impotencia que asfixia. Un día antes de morir, Edwin llamó a su madre. No fue una llamada cualquiera. Le dijo que había hablado con un médico, porque había perdido la sensibilidad en la mitad de la cara y en un brazo. Mucho ojo con esto. Cualquier estudiante de medicina de primero te diría que eso huele a episodio isquémico o a una complicación neurológica grave. Podría ser por la tensión disparada o un desajuste metabólico brutal. Pero ¿qué pasa exactamente en el cuerpo de un diabético sin tratamiento? Para que nos entendamos y sin ponernos muy técnicos, la diabetes mal gestionada, sobre todo en un entorno de alto estrés, es un suicidio asistido por el sistema. Cuando el cuerpo no recibe su dosis de insulina o sus fármacos orales, el azúcar en sangre empieza a subir como la espuma. Esto no es solo tener el azúcar alto, es que la sangre se vuelve espesa, los órganos empiezan a sufrir. El cuerpo, en un intento desesperado por obtener energía, empieza a quemar grasas de forma descontrolada, produciendo unas sustancias llamadas cetonas. Esto es muy peligroso. Si a esto le sumamos las convulsiones que Edwin ya padecía, el riesgo se multiplica. Una convulsión en un paciente diabético puede ser el resultado de una hipoglucemia severa o de un desequilibrio electrolítico por deshidratación. La pérdida de sensibilidad que Edwin describió es una señal de alarma roja. Debería haber activado todos los protocolos de urgencias de un hospital de verdad, no de una enfermería de cárcel que parece mirar hacia otro lado. Sin pastillas para la tensión, el riesgo de ictus o infarto se dispara en días. La falta de anticonvulsivos puede generar un estatus epiléptico, una emergencia donde las convulsiones no paran. El entumecimiento del rostro y el brazo que Edwin mencionó sugiere que su sistema circulatorio o nervioso ya estaba colapsando. La instalación de The Laney Hall no es precisamente un hotel de 5 estrellas, y tampoco es la primera vez que sale en los papeles por motivos poco edificantes. En el contexto de la ofensiva migratoria en Estados Unidos, estos centros se han convertido en almacenes de personas. La salud parece ser la última de las prioridades. La familia de Edwin no pide limosna, pide una investigación independiente. Y tienen toda la razón del mundo para desconfiar de la versión oficial. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, se ha limitado a decir que hubo una emergencia médica y que el hombre murió en el hospital. Que aséptico suena todo en un informe oficial. Pero detrás de esa frase hay un hombre que, según su madre, era un buen padre y un trabajador incansable. Un hombre que solo buscaba un futuro. La discrepancia en la edad, aunque parezca un detalle menor, nos dice mucho sobre cómo se trata a los detenidos. Como números en un expediente que ni siquiera se molestan en verificar. La verdad es que me cuesta entender cómo, en un país que presume de tener la tecnología médica más avanzada del mundo, alguien puede morir por falta de acceso a medicamentos básicos. No hablamos de un tratamiento experimental carísimo. Hablamos de pastillas que cuestan céntimos y que salvan vidas a diario. En España, con todos los fallos que pueda tener nuestro sistema de salud, existe una sensibilidad distinta hacia el derecho a la salud de los internos. Aquí, la jurisprudencia ha dejado claro que la privación de libertad no implica la privación del derecho a la vida. Pero en el sistema de detención migratoria estadounidense, parece que las reglas del juego son otras.
La externalización de la gestión a empresas privadas a menudo pone el beneficio económico por encima de la atención al paciente. Escuchar a María Cornejo es desgarrador. No es solo el luto, es la rabia de saber que su hijo la llamó pidiendo ayuda. Y ella, desde fuera, no pudo hacer nada más que escuchar cómo la vida de Edwin se apagaba entre muros de hormigón y desidia administrativa. Estamos destrozados, dice, y no es para menos. El último adiós a un inmigrante que muere en estas condiciones deja una cicatriz no solo en la familia, sino en toda la comunidad salvadoreña y en el colectivo de defensa de los derechos humanos. La pregunta que nos asalta a todos es: ¿cuántos Edwins más hay ahora mismo en Delaney Hall o en centros similares? ¿Cuántos se quejan de dolores que nadie escucha? La diabetes es una enfermedad silenciosa hasta que deja de serlo, y cuando deja de serlo es fulminante. Si no hay control de dieta, si no hay tiras reactivas para medir la glucosa, si no hay un médico que se tome en serio un brazo dormido, el resultado es el que hoy lamentamos. Me gustaría profundizar un poco en por qué el entorno de una cárcel para inmigrantes es el peor sitio posible para un diabético. No es solo la falta de pastillas, es el cortisol. El estrés crónico dispara los niveles de cortisol en el cuerpo, y esta hormona es una enemiga declarada de la insulina. El cortisol hace que el hígado libere más glucosa al torrente sanguíneo. Nos prepara para una situación de lucha o huida. En una persona sana, es un mecanismo de supervivencia. En un diabético como Edwin, encerrado y angustiado por su situación legal, es gasolina al fuego. Sus niveles de azúcar estarían por las nubes incluso si comiera poco. Si a ese cóctel le quitas la medicación, el páncreas simplemente se rinde. Es una tortura fisiológica silenciosa. Además está el tema de la dieta. Dudo mucho que en Delaney Hall tengan un menú diseñado por nutricionistas para pacientes con síndrome metabólico. Los carbohidratos baratos y las harinas refinadas suelen ser la base de la alimentación en estos centros. Eso es veneno puro para alguien con la condición de Edwin. Es como intentar apagar un incendio echándole alcohol. Al final del día, la custodia de una persona implica la responsabilidad total sobre su bienestar. Si el Estado decide privar a alguien de su libertad de movimiento, asume automáticamente el deber de garantizar que esa persona no muera por causas tratables. Es un contrato social básico. Cuando el AIS o las empresas que gestionan estos centros fallan en algo tan elemental como la administración de fármacos para la diabetes, están rompiendo ese contrato y cayendo en una negligencia criminal. La comunidad internacional y diversas organizaciones de derechos humanos llevan años poniendo el grito en el cielo sobre las condiciones en los centros de detención. Se habla de hacinamiento, falta de higiene y, sobre todo, una atención médica que brilla por su ausencia. El caso de Edwin López Cornejo es la punta del iceberg. Es el recordatorio doloroso de que detrás de las cifras de deportaciones y detenciones hay seres humanos con cuerpos que fallan y corazones que sufren. La lucha de esta familia salvadoreña es también la lucha por la dignidad de todos los que están en su situación. No se trata de frontera o de papeles. Se trata de si somos capaces de dejar morir a alguien por no darle una pastilla para la tensión. Y la respuesta a esa pregunta define qué tipo de sociedad somos. No podemos volvernos inmunes a estas noticias. La diabetes y las convulsiones son condiciones serias, sí, pero perfectamente manejables con la medicina actual. Que alguien muera por esto en 2024, en una de las naciones más ricas del planeta, es un fracaso absoluto. No hay excusa que valga, ni la carga de trabajo, ni la falta de presupuesto, ni el estatus migratorio del paciente. Nada justifica el abandono médico. Necesitamos poner el foco mucho más a menudo en lo que ocurre dentro de esos muros. La transparencia es el mejor desinfectante para la negligencia. Si quieres profundizar en este caso y conocer todos los detalles, te invito a leer el artículo completo en nuestro blog. Y si te ha parecido importante esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras investigaciones y análisis. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias.